Bueno, este video no estaba planeado para que saliera pronto, de hecho estaba en la última lista de mis videos en Millennium. Pero, como pueden ver, ya no existe Amino, weón, somos libres. Hello people, soy Katemo y hoy quiero que me acompañen a repasar qué fue Amino lo que viví dentro de la plataforma y cómo de alguna forma terminé disfrutando el ver caer una aplicación que durante años fue conocida tanto por generar comunidades como por acumular eventos canónicos, acoso y una cantidad absurda de problemas que surgieron. Ya, primero que nada, ¿qué era Amino? Amino era una aplicación como sitio web lanzada el 31 de enero del 2014, el cual consistía en convivir e interactuar por medio de foros, los cuales creaban los mismos usuarios, y podías encontrar de cualquier tipo y cualquier contenido, y contó con soporte hasta el 16 de diciembre del año pasado. Amino fue un caso, fue un boom global, por así decirlo. Es de esas experiencias que uno no puede explicarlas del todo bien, sino más bien se tuvieron que ser vívidas. A medida que pasó el tiempo, Amino se hizo muy popular y además los youtubers aprovecharon el boom de esta aplicación para crear comunidades dentro de estas mismas con sus fandoms. Amino contó con esa misma facilidad de que uno podía crear cualquier foro, de lo que sea, de cualquier temática. Y de hecho uno también tenía la facilidad de entrar a esos millones de foros, los cuales te decían un multifandom. Podía estar desde arte hasta, no sé, anime. Voy a hacer un disclaimer de esto. Todo lo que les voy a contar es ahora estrictamente mi experiencia personal, así que si no les gusta lo que digo como lo expreso, mala suerte. Conocí a Amino cuando tenía 13 o 14 años, puberto en todas sus letras, tal vez incluso menos, pero yo sé que los conocí cuando tenía más de 11. En ese momento estaba en pleno proceso de descubrirme como cualquier adolescente promedio en internet, y además como eran los 2010, ustedes estamos claros que muchos adolescentes no tuvimos ningún tipo de regulación en saber lo que uno consumía. Vi muchas cosas, turbia, sí. Pero para que se den una idea, el nivel de como friki era fan de Vocaloid, los creepypasta y Ruby. Creo que eso ya explica mucha actitud en mí en ese cachemo de ese tiempo. Terminé entrando en Amino. Ay, me atoré. Mi interés inicial fue ligado por algo que hoy día es una plaga, pero también es un gusto bastante común para las girls. No sé por qué dije así. Que es el yaoi. Y creo que todas me van a entender cuando digo la cuestión del jinx. Ya, en resumir, mi primer contacto con otra persona, esto debería preocuparme porque, weón, tenía como 13, 14 años. Fue terminar intercambios de nudes sin un aviso de baneo hacia mí y el otro tipo. Con los años, ya, porque sí, tuve mucho tiempo, como yo estaba diciendo, terminé roleando de todo, de absolutamente de todo y con todo el mundo. Y hay que entender algo. Yo, al ser un total inexperto en la materia, yo nunca supe cómo rolear, la verdad. Al inicio yo no tenía ni idea, ni siquiera. Y como yo no sabía redactar decentemente, bueno, no sabía nada. Y para que es que me da risa, pero porque, weón, la escena hot, así como mi máximo aporte es que yo siendo pasiva y no siendo cualquier pasiva, era Neko. Se los voy a dejar aquí la expresión porque incluso aquí no me da el gusto de decir esa expresión. Y más encima, lo peor es que yo ocupaba la cara de 7W7. Y lo chistoso es que no la dejé abandonada, sino es que la adapté a esta expresión actual que ocupo. A veces lo ocupo, pero una de las miles. Sé por muchos tipos de roles, desde lo más tranquilo, que eran historias escolares y también universitarias. Ahora que lo pienso, me da risa eso de lo universitario, porque ahora yo soy universitario y mi vida real ni cagándose por eso lo que roleaba. Hasta cosas más turbias. Como socialicé más por Amino que por la vida real, siempre friki, también tuve mis primeras experiencias amorosas, y siendo completamente honesto y criticando a mi yo del pasado, era una puta. Llegué a tener más de una relación y peor aún, terminé saliendo con personas claramente mayor que yo. Ejemplo, 2014. Saquen ustedes mismos la conclusión de quién tenía la edad. Ya, no creo que haya tenido... Ya. Aún así, lo más turbio no fueron las relaciones. O sea,
no tuve relaciones turbias, porque de alguna manera nunca llegué a más, porque como yo era más miedoso, nunca llegué a ofrecer más de lo que ellos me pedían. Entonces, igual, agradezco al que tengo el pasado que no fue tan estúpido por su inseguridad a la vida. Pero lo más turbio fueron los roles que yo acepté en ese tiempo. Ya, empecé con los normales, con el nivel cringe actual, que creo que incluso hay un trend que es el que se ve en TikTok de con la TN y el CEO, y todos están reaccionando así como terciario extra. Ya, ese era mi estándar, pero después calé más. El último rol que yo hice por esta aplicación, y voy a ser honesto, yo no sé en qué me habré fumado ese día, porque yo no acepto esas cosas. Yo tengo mi moral y yo tengo todo el sentido de que yo no acepto cualquier tipo de cosa, pero es que me la ofreció de una forma y yo no sospeché. Tuve que haber sospechado. Ya, para que entiendan el nivel, no era morbo, por lo que morbo implica cierto gusto, no lo hice por morbo, para que me entiendan. Ya, me pidieron hacer un rol de dos niños muy unidos. Ya, piensen que en base a mi experiencia casi siempre hacemos los roles cuando eran menores, pero en el sentido así como que se conocían, eran niños. O sea, nunca hice tan menores así como niños que ya se conocían, se gustaban, ya. Pero en eso estaba haciendo rol y en eso el tema en la situación que fue el problema es que la otra persona de la nada escribió como acción que estaba viendo a su hermana teniendo intimidad con su novio por la ventana. Y luego me propuso a mi personaje hacer lo mismo con él. Weón, tenían 5 años. Lo manda a la concha de tu madre. Las problemáticas. A mí, no además de contar con la maravilla de crear comunidades y foros en las cuales uno puede interactuar, también tuvo sus situaciones, grooming y casos de acoso hacia los menores. Como expresé en mi situación, yo tuve que interactuar con mucha gente mayor que yo y existieron más casos, que no estoy hablando solo del mío, en los cuales menores de la misma aplicación fueron acosados por gente mayor y en los cuales algunos terminaron en extracciones de datos, fotos subidas de tonos en base a extorsión hacia los menores. Pero quiero dar un ejemplo claro y voy a usar un caso real que salió hasta en las noticias de su mismo país, ya que fue bastante turbio el cómo tantas cosas pudieron escalar en base a la misma aplicación. Es el caso de Brisa González. Brisa González era una niña de 12 años uruguaya, la cual vivía en la ciudad de Montevideo. Ella vivía con su madre, padrastro y hermana menor. El 20 de noviembre del 2017, Brisa siguió su recorrido común hacia la escuela, el cual fue hacia la parada del ómnibus, pero ella nunca apareció en clases. Ahí fue cuando comenzó la búsqueda de la menor. Existieron versiones y hipótesis desde que ella se escapó de su hogar, que alguien la asustó y terminó huyendo, hasta la versión en la cual fue secuestrada. Más tarde, gracias a las cámaras de seguridad de la zona, descubrieron que Brisa nunca tomó el ómnibus, pero en su lugar se estacionó un auto color burdeo. El dueño de tal auto era William Pintos, un hombre de 40 años con el oficio de taxista, el cual vivía en Marindia, estando a pocos kilómetros de Montevideo, el cual ya contaba con un historial criminal, que fue detenido en el año hasta el 2016 por delitos sexuales que cometió hace 7 años. También se tiene registro que fue internado en el hospital Vilardebo, en el centro psiquiátrico del mismo. El 22 de noviembre la policía logró dar con el paradero de este hombre y al momento de interrogarlo negó cualquier tipo de conexión con Brisa y dio el testimonio de que solo fue a Montevideo ya que buscaba un mecánico el cual le recomendaron. Pero al día siguiente, al reunir todas las pruebas y verificar las hipótesis, se encontraron el cuerpo sin vida de Brisa a 10 kilómetros bajo tierra en un monte de pinos en el balneario Las Vegas, también en Canelones, a 14 kilómetros de la casa de Pintos. Tenía las manos atadas por detrás de la espalda y también los pies. Tenía signos de asfixia y tenía marcas de una violación. Lograron verificar que Pintos fue el culpable gracias a otras cámaras de seguridad, lo cual mostraron que estaba con algún acompañante con las mismas características de Brisa. Y luego encontraron cómo el señor terminó contactando con la menor fue a través de un chat de Amino. William Pintos fue condenado a 45 años de cárcel a mediados de enero de 2018, pero en abril del mismo año terminó cometiendo suicidio bajo su misma celda.
El caso de Brisa es solo un ejemplo visible de lo que pudo haber pasado a más de una persona que jamás fueron encontradas. No busco desmerecer a quienes no vivieron situaciones tan extremas o no pasaron por experiencias más leves. El abuso es abuso en todos los niveles y aún más grave cuando proviene de un adulto el cual se aprovecha de la inocencia o el desconocimiento de un menor mismo. También tuve amigos que compartieron historias similares a las que yo conté, los cuales no son todas, tuve que resumir las que eran más aceptables de ejecutar y plasmarlas para ustedes. Y debería ser preocupante que casi todos coincidimos con los mismos patrones de acoso, manipulación y extorsión por parte de gente mayor. Al menos hoy puedo decir que me alegra que esa etapa de mi adolescencia haya terminado y que a mí no haya desaparecido de forma definitiva. Bueno chicos, perdón por el video medio turbio que acabo de contar, pero es que vi la publicación y no me pude aguantar porque tengo un rencor bien fuerte a la publicación, entonces era un momento de desquitarme. Entonces, muchas gracias por escucharme y cuídense, nos vemos en otro video. Chao.